La reforma del año 2015 lo que pretende es corregir todas estas disfunciones interpretativas. Su exposición de motivos lo declara muy expresamente, es decir, que a nadie se ocultaba ya que la reforma del año 2010 había sido un verdadero caos aplicativo y que prácticamente no iba a tener ninguna funcionalidad práctica en la aplicación por parte de los tribunales de justicia. Señalaba la propia ley en su exposición de motivos que la ley aspira a poner fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores habían sido interpretadas como un régimen de responsabilidad vicarial. Y lo hace, esto es muy importante, dice la exposición de motivos, con la intención de delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar la responsabilidad criminal. Se amplía extraordinariamente el ámbito de lo que en la anterior regulación quedaba reducido a una simple circunstancia de carácter atenuante ex post facto. Es decir, la nueva ley parte de un sistema de responsabilidad autónoma y separada, cuyas características son las siguientes. En primer lugar, se ha de declarar la responsabilidad directa de las personas jurídicas. En segundo lugar, esa responsabilidad es totalmente autónoma, está conectada con el hecho de conexión o de referencia, que es el delito que comete la persona física que actúa por su nombre o en su cuenta, pero está totalmente separada. En tercer lugar, el catálogo de posibles sujetos activos también es limitado. Aquí teníamos la polémica bajo la vigencia también de la, no lo he dicho anteriormente, aprovecho ahora para decirlo, en la redacción original del año 2010, hábilmente el Partido Popular y el Partido Socialista, porque además fue una reforma que en este punto fue aprobada por los dos partidos, excluyó del artículo 31 bis, apartado tercero, el que hoy es el 31 quinquies del Código Penal, excluye la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, partidos políticos y sindicatos. Se deja los partidos políticos y los sindicatos, se los pone a nivel de las entidades de carácter público, claro. La doctrina científica y la jurisprudencia se ha hecho encima de esta realidad. Eso se ha corregido, afortunadamente, en la reforma del año 2015 y en la actualidad el sujeto activo limitado, persona jurídica, queda únicamente constreñido en el ámbito de las entidades de carácter público. El 31 quinquies excluye concretamente al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público y a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía administrativa. Son los únicos supuestos en los que la realización de un acto típicamente antijurídico, culpable y punible, enmarcado en el ámbito del riesgo penal habilitado al de la persona jurídica en ningún caso va a poder ser declarada responsable criminal del hecho. En cuarto lugar, se incorpora un sistema de responsabilidad criminal de numerus clausus, es decir, al igual que sucede con el delito imprudente, donde, no como sucedía en el Código del 73, no existe un crimen general imprudente, sino un supuesto de responsabilidad criminal imprudente en los supuestos tasados por el Código Penal. En el caso de la participación criminal societaria, como yo me voy a referir a esta realidad, en ese caso solamente en los tipos delictivos expresamente contenidos en el Código que detecten o que determinen esa posibilidad de exigibilidad de responsabilidad criminal, estaremos hablando del ámbito de la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Concretamente, según el 31 bis 1, en su dicción habla de los supuestos expresamente previstos en la ley, vamos a citar los siguientes. En primer lugar, tráfico ilegal de seres humanos, trata de seres humanos, prostitución y corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos, insolencias punibles, daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado de consumidores, delitos de corrupción, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la ordenación del territorio y urbanismo, contra los recursos naturales, relativos a la energía nuclear, riesgos relativos a sustancias que pueden causar estragos, delitos alimentarios, farmacológicos, tráfico de drogas, falsificación de moneda, falsificación de tarjetas, cohecho, tráfico de influencias, provocación, criminalidad organizada, financiación de terrorismo y contrabando. Básicamente es no un porcentaje elevado del Código Penal, pero sí podríamos señalar, y con esto conecto con lo que señalaba al principio de mi exposición, son todos aquellos hechos delictivos que de una u otra forma participan de eso que la doctrina penal en la actualidad conoce como derecho penal globalizado.
El elenco del derecho penal globalizado integra básicamente todas las conductas relevantes en materia de derecho penal económico, organizado, en materia de corrupción, en materia de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, tráfico de órganos, trata de seres humanos y todos sus hechos delictivos derivados en su vertiente económica, básicamente el blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, etc. Vamos a entrar en el ámbito de la teoría jurídica del delito. ¿Cómo se ha visto alterada la implementación de la responsabilidad criminal de la persona jurídica? Aquí quiero que me sigan muy atentamente porque si perdemos un poco el íter de los conceptos que vamos a manejar, es difícil que podamos llegar al final de la exposición. Básicamente, el axioma que maneja el legislador, tanto de 2010 como de 2015, al configurar el régimen de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas sería el siguiente. Desde la perspectiva de la acción penalmente relevante, se establece un sistema de responsabilidad criminal por el propio hecho y la propia culpabilidad de la persona jurídica, pero que requiere para su declaración que la persona física actuante, integrada, por tanto vinculación integrada en sus órganos directores, administrativos, de gestión o de control, realice el hecho de conexión o de referencia, que es el delito, el hecho típicamente antijurídico, culpable y punible, en alguna de las modalidades expresamente previstas para la exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas, y que de algún modo la comisión del hecho delictivo, esto desde la perspectiva de la culpabilidad, pueda ser concebido como una consecuencia directa de la infracción de los deberes objetivos de cuidado que tiene la persona jurídica para que la actividad que forma parte de su objeto social sea desarrollada en condiciones de licitud, en condiciones de ordenación. Poco esa es la idea que se maneja. Es decir, se exige, en primer lugar, un delito cometido a título de autor, cómplice o encubridor por una persona integrada en los órganos de dirección de la mercantil. Ese es el elemento de vinculación de la mercantil o de la persona jurídica, del ente colectivo, mejor dicho. Y en segundo lugar, la comisión del delito ha tenido que ser consecuencia directa, sin ninguna interrupción en la ruptura del título de imputación, ha tenido que ser una consecuencia directa de no haber puesto el control debido, la debida vigilancia en que el delito haya sido cometido. ¿Tenemos esto claro o no? Estos dos elementos es fundamental poderlos manejar porque todo el régimen de responsabilidad criminal pivota sobre esas dos realidades. Vamos a desgranar cada uno de los elementos del primer axioma, la primera parte del axioma. En primer lugar, se exige la comisión de un hecho delictivo por parte de una persona física. Esto no admite ningún elemento diferenciador con la comisión de un hecho delictivo de forma normal por una persona física. No admite ningún tipo de elemento diferenciador, no existe. Es decir, el delito ha de haber sido cometido por una persona física capacitada, con capacidad, con imputabilidad para cometer el hecho, en las condiciones de las 4 categorías que forman parte del concepto analítico de delito. O sea, de haber cometido una acción típicamente antijurídica, culpable y punible. Eso no varía nada. En segundo lugar, se exige un elemento de conexión con la persona jurídica, entre el delito y la persona. ¿Cuál es el elemento de conexión? Que la persona física que comete el hecho tiene que estar vinculada de alguna forma, laboral, directiva, administrativa, organizativa, con el ente colectivo. Concretamente, en dos supuestos diferenciados, los tenemos aquí, apartado A y apartado B. Dice el precepto que en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables a de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma. Y B, de los delitos cometidos en el ejercicio de la actividad social por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haber incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. Bien, parece muy compleja la dicción técnica que utiliza el artículo 31 bis, desde luego es un poco farragoso la redacción que se ha utilizado, pero vamos a intentar clarificar todos aquellos aspectos que yo creo que pueden generar alguna suerte de duda interpretativa. El hecho central es que
los dos grupos de personas que pueden comprometer la responsabilidad de la persona jurídica tienen que tener vinculación. Se ve claramente que las del primer apartado tienen un nivel de vinculación de más intensidad. Eso va a generar una serie de consecuencias a la hora de declarar la exención de responsabilidad criminal si el programa de cumplimiento normativo, el Compliance Program, sobre el que incidiremos posteriormente, se ha implementado adecuadamente. La exención viene acompañada de otra serie de condiciones. Y en el segundo caso, el nivel de vinculación, como podemos observar, es de menor intensidad. En el primer caso está haciendo referencia claramente a los representantes legales de la persona jurídica, del ente colectivo, o a personas que por delegación ejercen ese tipo de funciones. Concretamente habla de representante legal, en primer lugar. Todos sabemos lo que es el representante legal de una persona jurídica. Es aquella persona física que tiene capacidad jurídica para actuar en nombre o por cuenta de la entidad, del ente colectivo correspondiente, ¿no? En segundo lugar, sujetos que estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma. Se está refiriendo en lo que la terminología mucho más simple que utilizaba el legislador del año 2010 a los administradores de hecho, claramente. Administradores de derecho, a los mandos intermedios de la sociedad. En cualquier caso, se exige alguna suerte, en este segundo caso, de delegación formal en el ejercicio de las funciones de dirección y control por parte del ente colectivo. Y finalmente, en el apartado segundo, tenemos al personal que yo he calificado aquí como subalterno, es decir, a personas que generalmente a partir de un vínculo de arrendamiento de servicios, de un vínculo de carácter laboral, o bien ejercen por delegación de los mandos intermedios las funciones que han sido referidas y que han sido referidas anteriormente, o bien, en segundo lugar, como dice el precepto, se exige en la segunda parte del precepto que la comisión, en ese caso del hecho delictivo, se haya producido como consecuencia de una actuación en el exceso de las funciones que tienen encomendadas a consecuencia de los defectos de vigilancia y control por parte de los órganos que tienen encomendada esa función. En tercer lugar, señalábamos anteriormente que, junto con que el delito haya sido cometido por una persona vinculada en dos estadios perfectamente diferenciados con la persona jurídica, el delito se ha de haber producido en el marco de lo que los autores califican como hecho de la sociedad, hecho social. ¿Qué es esto del hecho social? Evidentemente, no cualquier tipo de acción típica, antijurídica, culpable o punible que realice incluso un directivo de una persona jurídica, de un ente colectivo, debe dar lugar a la integración de la responsabilidad criminal de la persona jurídica. El delito tiene que estar también materialmente vinculado con el ejercicio de las actividades que realiza la mercantil. Parece razonable, ¿no? Si no, pues podríamos llegar a resultados absolutamente injustos. Por eso se exige que la persona física, al cometer el delito, esté actuando en nombre y por cuenta de la sociedad, en nombre o por cuenta de la persona jurídica, en primer lugar, y en su beneficio directo o indirecto. Por tanto, hay un primer tipo de vinculación societaria, fijo aquí como societaria, entiéndase, vinculada en definitiva a las actividades que desarrolla la persona jurídica o el ente colectivo correspondiente. Actuar en nombre significará siempre tener habilitación formal para actuar en el tráfico jurídico representando al ente colectivo. Cuando se actúa por cuenta, sin embargo, esa habilitación formal desaparece. Y estaríamos hablando ya de todos aquellos delitos que se cometen por parte de directivos que dicen ser representantes del ente colectivo, pero excediéndonos en el ejercicio de las funciones directivas que tienen encomendadas. Por tanto, el precepto, con una redacción, aunque sea farragosa, en ese sentido sí merece una crítica favorable, abarca todo el ámbito de las posibilidades de acción que puede acometer un directivo en un ente colectivo en el marco del tráfico jurídico. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, un elemento de vinculación económica, que aparece en los dos estadios de responsabilidad, si vemos la norma, que es que hay que actuar en beneficio directo o indirecto del ente colectivo. ¿Qué significa esto? La dicción original, la del 31 bis, en la reforma del año 2010, aludía al provecho. El provecho, en términos jurídico-penales, todas las apariciones que tienen los diferentes tipos penales en el Código Penal, siempre hace alusión al provecho económico. Aquí se ha abierto ostensiblemente el ámbito de la posible vinculación con el ente colectivo, porque el beneficio directo o indirecto
aunque al final termine teniendo una impronta económica evidente, lo cierto es que prima facie puede albergar situaciones donde no haya un aparente enriquecimiento por parte de la persona jurídica. Es decir, abarca realidades jurídicas de todo tipo. Lo que sí exige la doctrina científica aquí, poco para no caer en lo que señalaba anteriormente, que es el exceso en la pretensión de responsabilidad criminal a las personas jurídicas, es que al menos ese beneficio tenga que ver con las actividades que forman parte del objeto social, de alguna forma, ¿no? Pensemos en una empresa constructora que se dedica a sobornar a funcionarios de un ayuntamiento con la finalidad de obtener de forma acelerada, esto ha sucedido en Marbella, yo tuve algún caso allí en ese sentido, obtener de forma acelerada licencias de obras, convenios urbanísticos para la explotación de aprovechamientos urbanísticos en el marco de una posible revisión de un plan general de ordenación urbana, etcétera. Es evidente que en ese ámbito la empresa constructora a la postre sí se está reportando un beneficio económico evidente, pero no es menos cierto que de primera, es decir, en una primera relación, en una primera aproximación a la hora de calificar ese hecho, ese beneficio no está ni tan siquiera cuantificado. Ahí lo que sí que hay es que se ha terminado beneficiando la entidad porque ha acelerado el conjunto de las posibles actividades administrativas que está llamada a desarrollar la empresa al obtener la licencia. Pues bueno, podría estar insertada en el marco de esta responsabilidad. Vamos con el verdadero caballo de batalla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la teoría de la imputación del delito se ha encontrado con los problemas a los que hacía anteriormente referencia, básicamente que la acción penalmente relevante, tanto si la concebimos desde una perspectiva causal como la realización de una conducta humana mediante una relación de causalidad que produce un resultado lesivo y que está tipificada como tal, y si se concibe como la perspectiva o desde la perspectiva final como el ejercicio de una actividad finalista, en cualquier caso es una conducta humana. Eso se rompe con este criterio de vinculación a la persona jurídica al que vengo haciendo referencia. Sin duda alguna, en el plano de la culpabilidad sí que existen muchísimos mayores problemas para quebrar el principio tradicional de la culpabilidad penal. Un poco para poder explicar cómo se ha articulado el sistema de la culpabilidad por defecto de organización es necesario saber qué entendía el derecho penal por culpabilidad penalmente relevante, ¿no? Aquí la culpabilidad era, como señalaba anteriormente, una relación de psicología, por tanto siempre humana. Era la relación psicológica que existía entre el autor del delito y el resultado lesivo que el delito, en todo caso, produce a un bien jurídico. Podía ser de dos clases, la dolosa y la imprudente. En el ámbito de la dolosa se señalaba por parte de la doctrina que el dolo penalmente relevante consiste en la realización intencionada de los elementos objetivos del tipo, queriendo el sujeto el resultado lesivo para el bien jurídico, mientras que en la imprudente se hacía pivotar la antijuridicidad típica sobre el plano de la infracción de los deberes objetivos de cuidado que da lugar a un resultado previsible y objetivamente evitable. Bien, este marco de responsabilidad penal es evidentemente no trasladable al ámbito de la persona jurídica que no tiene voluntad humana. Su voluntad se va conformando a través de sus órganos de dirección, administración y gestión en el marco del tráfico mercantil, pero desde luego no tiene un principio de personalidad y un principio de conducta ni querida ni imprudente. Actúa asépticamente a través de sus órganos de dirección. Esas voluntades se pueden trasladar a las personas que actúan por cuenta y por nombre de la persona jurídica, pero desde luego no en sí mismo a la persona jurídica. ¿Cómo se ha articulado el sistema? Bueno, pues como siempre es la doctrina penal alemana, concretamente un autor de mediados del pasado decenio, año 2004, Klaus Tiedemann, el que configura el concepto de la culpabilidad por defecto organizativo o por defecto de organización. La idea, desde luego, parecía en un principio pintoresca, pero es la que ha articulado todo el sistema de responsabilidad criminal y entiendo que lo ha articulado adecuadamente para no quebrar los principios rectores de la teoría jurídica del delito y del concepto tradicional del delito que había configurado la dogmática penal europea, ¿no? Decía Tiedemann que la persona jurídica será responsable siempre que haya omitido tomar las medidas de cuidado necesarias para garantizar un desarrollo ordenado y no delictivo de la actividad del ente colectivo. Esto es, la persona jurídica será declarada culpable si se comprueba que ha omitido de forma contraria al deber la adopción de alguna de las medidas de precaución y control, de efecto de organización,
que eran exigibles para garantizar el desarrollo legal y no delictivo de la actividad empresarial. Muy claro, lo señalaba anteriormente. Aquí de lo que se trata es de ver si usted, que tiene un deber de que sus actividades se desarrollen lícitamente, ha infringido ese deber. Ahora vamos a ver cómo se articula esto, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista material. Pero esta idea es muy importante tenerla. Solamente en ese caso podemos exigir responsabilidad criminal a la persona jurídica, aun cuando la persona física hubiera actuado por cuenta y en nombre de ella. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva a la temática de los programas de cumplimiento normativo corporativos, los modelos de prevención penal corporativos, o en terminología sajona, los compliance programs. Me gusta utilizar la terminología castellana. Para mí son los programas de cumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos penales. Yo creo que esa es la terminología que en cierto modo utiliza el propio Código Penal. En el apartado segundo del artículo 31 bis, concretamente hace referencia a la delimitación adecuada del contenido del debido a los modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza al cometido o para reducir de forma significativa su comisión. ¿En qué ha cometido un error el legislador del año 2015? Pues lo ha cometido en pretender tasar el contenido de los programas normativos de prevención penal a un límite de hasta estipular 6 puntos. Los que nos dedicamos a la justicia penal desde hace muchos años nos gusta, a pesar de que estamos sujetos al principio de taxatividad jurídico-penal en la interpretación de los tipos penales, por aplicación del principio de legalidad, que es una contracción incluso del principio de legalidad, la taxatividad penal en la interpretación jurídico-penal de los tipos, pero no nos gustan los tipos que nos terminan haciendo un elenco porque eso encorseta enormemente la interpretación penal. Y yo creo que aquí el legislador ha incurrido en un exceso de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que establece los 6 puntos que debe de contener el programa de cumplimiento normativo de prevención penal. Tenemos aquí, en el apartado quinto, los modelos de organización y gestión, a que se refiere la condición primera, el apartado segundo, y el apartado anterior deben de cumplir los siguientes requisitos. Primero, identificarán las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. En segundo lugar, establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos. En tercer lugar, dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. Cuarto, impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilancia. Quinto, establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezcan el modelo. Sexto, realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se ponga de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. Como digo, ¿qué sucederá si en un juicio penal la persona jurídica encausada termina acreditando que en su plan de prevención se contenían todos estos puntos? Va a ser muy difícil exigirle la responsabilidad criminal, aun cuando el sistema formalmente establecido haya fallado, que es un poco el riesgo que yo veo en la determinación hasta este punto del contenido de los programas de cumplimiento normativo de prevención penal. Yo hubiera sido más partidario de configurar esto pues como se hace en otros sectores del derecho penal, cuando se asuma o al derecho mercantil o al derecho administrativo, es configurar una suerte de norma penal en blanco y que el desarrollo reglamentario del contenido de este tipo de programas pues se establezca en una norma correspondiente a otro sector del ordenamiento jurídico. Este es el contenido normativo. Yo quiero hacer un breve excurso acerca de algo que me parece muy importante, porque junto con esto, aparte de las condiciones para la exención de la responsabilidad criminal, sobre las que incidiré posteriormente, sin duda alguna los planes de cumplimiento normativo, los compliance programs, deben de contener un contenido material o deben de albergar en su seno un contenido material. A partir de 4 aspectos que hoy en día yo creo que se van implantando de una forma, sobre esto seguro que mis 2 ilustres compañeros mercantilistas saben mucho más que yo, se van implantando en los modelos de acción empresarial del mayor número de empresas, sobre todo las que tienen un volumen de actividad cada vez más importante, ¿no? Los puntos que integran estos programas de cumplimiento pues son los códigos éticos de conducta, las políticas empresariales de prevención de riesgos penales,
los procesos y los controles de prevención. Voy a dar 3 pinceladas sobre cada uno de los aspectos. En primer lugar, los códigos éticos de conducta, sin tener a veces, aunque en otras sí, eficacia jurídico-normativa en el marco empresarial, sí que configuran una suerte de ideario deontológico de la empresa. De ellas, desde luego, no se pueden extraer las determinaciones del plan de cumplimiento normativo de prevención penal, pero sí que configuran, constituyen un marco idóneo que poderse hacer una idea de cuáles son las conductas rechazables, reprobables en el marco empresarial concreto y determinado y cuáles son aquellas a las que debe de tender toda la actividad integrada en el objeto social de la mercantil o de la persona colectiva, del ente colectivo. En segundo lugar, tenemos las políticas empresariales de prevención de riesgos penales. Esto también está cada vez más implantado. Aquí sí que ya nos encontramos con un elenco verdaderamente normativo, no solamente un ideario deontológico, de cuáles son el conjunto de conductas que deben de ser rechazadas en el ámbito de la empresa, en sus relaciones tanto internas como externas, en sus relaciones con accionistas, en sus relaciones con socios, en sus relaciones externas con contratantes, con las diferentes personas que pueden participar en el ámbito del negocio jurídico correspondiente al objeto de la persona colectiva, del ente colectivo. Lo primero que hay que hacer en un buen diseño en materia de política de prevención de riesgos penales, sin duda alguna, es un mapa de riesgos, es decir, de todos los posibles tipos delictivos que admitirían la incriminación societaria y que refería anteriormente. Habría que identificar aquellos que de una manera más intensa, de una forma más significativa, por razón evidentemente de las actividades que desarrolla la mercantil, pueden tener más concomitancias con cada uno de los tipos penales. La realización de un mapa de riesgos penales es absolutamente crucial a la hora de configurar un buen plan de prevención de riesgos en cualquier tipo de entidad mercantil. En tercer lugar, los procesos. Una vez que tenemos diseñado cuáles son las conductas que de una forma más intensa, las conductas penalmente relevantes, que de una forma más intensa pueden tener relación con mi actividad, vamos a establecer ahora protocolos de actuación, es decir, protocolos de ejecución de ese plan de prevención. Cómo, en qué circunstancias, en qué medida se puede activar ese protocolo de ejecución, cuáles son los órganos competentes para llevar a cabo el protocolo, de qué forma se debe de llevar a cabo, cuáles son los procedimientos que vamos a iniciar en el marco de la empresa para la definitiva ejecución del plan de prevención. Y por último, los controles, es decir, todo esto no tiene sentido si de alguna forma algún órgano. Vamos a ver que el legislador del año 2015, desde mi punto de vista, de manera irrelevante, pero claro, sobre eso iba a incidir posteriormente, pero aprovecho yo para anunciarlo, habla de entidades, de entes de la organización que tengan capacidad decisoria para actuar autónomamente. ¿Qué significa eso de tener una actuación autónoma en el marco de la actuación empresarial ordinaria o de la administración general ordinaria de una sociedad de capital, por ejemplo? ¿Significa que usted va a externalizar siempre el servicio y que eso le va a dar más garantías de que el plan de prevención se desarrolla adecuadamente? Yo entiendo que no, porque al final ese plan de prevención está sufragado por la propia mercantil, ¿no? Yo aquí ya he hablado en algunas ocasiones como, Bankia estaba externamente auditada por una importante firma de auditoría, ¿no?, en Madrid, pero claro, al final si el que paga siempre es el mismo, evidentemente el nivel de vinculación con el auditor es de tal intensidad que, hombre, yo no voy a decir que en el plano normativo del plan de prevención eso tenga relevancia, no podrá tenerlo porque eso está de cara al público, pero a lo mejor sí pueden fallar los protocolos de actuación o sí pueden fallar los controles, que yo creo que es el ámbito que es el que hay que reforzar. ¿Cómo se ejercen esos controles del plan de cumplimiento preventivo? Pues bueno, se ejercen básicamente, en primer lugar, a través de la formación periódica. Yo creo que vosotros sois, sobre todo, abogados vinculados a empresas, auditores, economistas. Yo creo que esto es un campo de actuación profesional absolutamente relevante en la actualidad, y en el que hay que incidir. Los planes de control y de vigilancia exigen de una formación periódica al personal de la entidad, tanto al personal de alta escala, al personal directivo, como al personal subordinado, porque en los dos estratos hay una exigibilidad de responsabilidad criminal a la persona jurídica.
En segundo lugar, flexibilizando los canales internos de denuncia. Esto también es muy importante. Un poco nos vamos alejando de la idea de la empresa cerrada, la empresa que no trata de mejorar de alguna forma el debido control de las conductas poco choricillas, ¿no?, en términos vulgares, ¿no?, de las conductas que hay que rechazar, de las conductas que hay que reprobar, aun cuando el personal tenga una conciencia habilitante de las mismas, una conciencia buena sobre ellas. Evidentemente, en ese marco lo que hay que hacer es flexibilizar los controles de denuncia, que cualquier personal, directivo o no directivo, tenga capacidad para poder hacer llegar una conducta que debe ser objeto de reproche pues a los órganos competentes para el cumplimiento de los planes de prevención. Y por último, como exige el propio contenido normativo del plan de prevención, estableciendo un sistema disciplinario que sanciona adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. Hay modelos de cumplimiento de prevención penal corporativos, evidentemente los hay ya a nivel de Estados Unidos, a nivel europeo, a nivel de España, ¿no? Tenemos el Código de Buen Gobierno Corporativo, por ejemplo, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Sistema de Administración de Cumplimiento que contiene la reciente norma ISO 19600-2014, cuyos requisitos son esencialmente los que aparecen contenidos ya en el Código Penal del año 1995. ¿Qué es la exención de responsabilidad criminal? Esto era lo que no regulaba la ley del año 2010 y de donde procedían todas las críticas. En el año 2010 no se había profundizado sobre las consecuencias que tenía el hecho de que una persona jurídica pudiera acreditar en un proceso penal que había implementado perfectamente todos los elementos de prevención penal que se exigen ordinariamente. Hoy ya sí están normativizados. ¿Qué sucedía en aquel caso? Bajo la vigencia del antiguo artículo 31 bis en su redacción del año 2010, eso a lo sumo configuraba una suerte de circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal. Es decir, se había en definitiva objetivado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la actualidad, en determinadas circunstancias, el establecimiento del plan de prevención, acompañado de otra serie de condiciones, puede dar lugar a que la persona jurídica esté exenta de responsabilidad criminal. ¿Cuáles son las condiciones? Pues aquí sí tiene relevancia la distinción que se realiza en que la comisión del delito sea cometido por persona física directiva o no directiva. Cuando es directiva, se exige, dice que si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra A del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad criminal si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Es decir, el establecimiento del Compliance Program, del programa de cumplimiento normativo, con las condiciones normativas a las que hace referencia el artículo 31 bis, apartado quinto. Eso es lo primero, esa es la exigencia formal para la exención de responsabilidad criminal. Pero además, cuando el autor del hecho delictivo es personal directivo, se refuerza la pretensión que tiene el legislador de intensificar los niveles de responsabilidad criminal de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque con eso no basta. Se exige además que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Tercero, los autores individuales han debido de cometer el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención. Y cuarto, no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición. Es decir, para eximir definitivamente de responsabilidad criminal a las personas jurídicas en el marco de acciones delictivas, en los supuestos que prevé el Código, cuando el autor material del delito, a través de alguno de los títulos de participación criminal, autoría, complicidad o encubrimiento, el artículo 27 y 28 del Código Penal, solamente procede la exención si al establecimiento del plan de prevención se le añade un requisito formal de organización, y es que el compliance officer, como usted decía, es decir, el encargado de velar por el cumplimiento del plan de prevención, tenga funciones y facultades autónomas para el control y la vigilancia de ese plan,
y dos requisitos externos que nada tienen que ver ya con el ente colectivo. En primer lugar, que el autor material del derecho haya cometido el delito eludiendo los controles y los sistemas de vigilancia que contiene el propio plan implementado. Y en segundo lugar, que a la causación en la comisión del delito no haya cooperado activamente una suerte de déficit, de omisión de los deberes de vigilancia por parte del propio órgano. Si el asesor externo, si se ha externalizado el servicio del Compliance Officer, ha hecho dejación de sus funciones, esto impedirá la exención de responsabilidad criminal de la persona jurídica. Eso hay que acreditarlo en juicio, evidentemente. Si el asesor externo no ha cumplido adecuadamente la función de vigilancia y control, y a eso se llega a través de la prueba en un proceso penal, evidentemente no se eximirá de responsabilidad penal. También es cierto que esto se convierte, según el apartado segundo, en una suerte de circunstancia atenuante, porque si faltan algunos de estos cuatro requisitos, lo que era una circunstancia eximente completa de responsabilidad criminal se convierte en una circunstancia de carácter atenuatorio. En el caso de delitos cometidos por el personal directivo de la entidad, acordémonos de lo que señalaba anteriormente, representantes legales, esa dicción farragosa que utiliza, administradores de hecho o de derecho, que siempre hemos manejado los penalistas, del ente colectivo, no bastará con la implementación del plan con carácter previo a la comisión, no basta con el requisito del apartado primero. Se exige acumulativamente 4 condiciones, segunda, tercera y cuarta. La segunda, la supervisión y el control tiene que ser desempeñado por un órgano, no dice tampoco que sea externo, dice que tenga capacidad decisoria para desempeñar sus funciones de manera autónoma. Esto me gustaría oír al profesor don Enrique San Juan ahora ver esto qué significa en lo que es el entramado empresarial. Yo entiendo que tiene que haber un departamento dentro del ente colectivo que de alguna forma, si se va a internalizar el servicio, que de alguna forma desarrolle esa actividad, pero en todo caso en condiciones absolutas de autonomía. No tener ninguna suerte de dependencia jerárquica con ningún otro órgano del ente colectivo, directivo, administrativo o de cualquier otra naturaleza. Se exige ese requisito y se exigen 2 más. Lea el cuarto. Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control. ¿Qué sucede en el caso que hemos puesto si resulta que el auditor de Bankia no desarrolló adecuadamente las funciones de vigilancia y control respecto de aquello que había pasado a su examen, a su fiscalización? ¿Qué sucede ahí? No se puede producir la exención completa de responsabilidad criminal, porque fallaría el apartado del punto cuarto del 31 bis 2. Cuando es personal no directivo, los niveles de exención, yo creo que adecuadamente el legislador aquí ha pensado, claro, en las grandes empresas, la persona jurídica no puede hacerse responsable de todos los posibles delitos que cometa todo el personal de la empresa. Entonces, la exención de responsabilidad criminal consiste únicamente en la implementación del plan de prevención de cumplimiento. ¿De acuerdo? El plan de cumplimiento de prevención de riesgos penales. Solamente la implementación. Aparece contenido en el apartado tercero. El Compliance Officer. Hay 2 modelos. El modelo por el que se decanta, parece, el legislador español es el del Compliance Officer que tenga capacidad autónoma de decisión. No llega a decir que sea externo, pero sí al menos debe de configurarse en un departamento del ente colectivo que de alguna manera deba de funcionar, desde luego, con capacidad decisoria autónoma, que es lo que dice el precepto. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, hay 2 hitos legislativos, el del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, impone a estas entidades el deber de nombrar a un responsable de cumplimiento, y la Ley 10/10 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo. ¿Cuáles serían las funciones del Compliance Officer? Gestionar el modelo de prevención, supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo y su vigilancia, verificar que el mapa de riesgos en base al que se ha diseñado todo el modelo es fruto de una adecuada valoración de los mismos, asesorar e informar en toda aquella forma, en toda aquella toma de decisiones que tenga que ver con la organización interna y pudiera tener relevancia a efectos de cumplimiento normativo, información y formación sobre el modelo de prevención, revisión y modificación del modelo de previsión, esto en relación a lo que le estaba señalando, fruto del seguimiento pormenorizado que debe de establecer el Compliance Officer y del chequeo constante del grado de cumplimiento de la persona jurídica del modelo de prevención,
cualquier rápida detección de situaciones de riesgo tiene que ser comunicado al órgano de la entidad competente para modificar el plan, si no ha sido el propio Compliance Officer, para modificarlo y acondicionarlo a las circunstancias que han motivado la comisión del delito que ha sido detectado en un momento concreto. Y, por último, la gestión del canal de denuncias e investigaciones internas. Bien, varias consideraciones para finalizar. Se establece un sistema de circunstancias atenuantes específicas en el artículo 31 bis, apartado cuarto, haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica a confesar la infracción, haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño, haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir el hecho delictivo. Las penas de la persona jurídica aparecen contenidas en el 33, apartado séptimo: disolución de la persona, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición para realizar en el futuro actividad en cuyo objeto, en cuyo ejercicio se ha cometido el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales, y la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Y por último, sí quería hacer alguna consideración que tenía aquí apuntada. Supuestos de extinción de responsabilidad criminal. Apartado primero del artículo 130 del Código Penal. La responsabilidad criminal, motivo 1, de una persona física se extingue por la muerte de la persona física. ¿Qué sucede con la muerte de la persona jurídica? Esas disoluciones aparentes que a veces nos encontramos en el tráfico mercantil. Empresas que están en fase de liquidación pero que siguen ejerciendo funciones, que no tienen un debido control por parte de las autoridades competentes en materia de control de entidades de esta naturaleza. Evidentemente, en un proceso debería de acreditarse, en cuanto a la extinción de la responsabilidad criminal, la causa efectiva, no solamente la aparente a través del levantamiento del velo societario en el marco del proceso penal.